Este video se trata del té en China. Cuando pensamos en China, es común imaginar grandes palacios imperiales, antiguas dinastías, impresionantes paisajes y una cultura con miles de años de historia. Sin embargo, existe un elemento que ha acompañado a los chinos durante siglos, y que forma parte esencial de su identidad, el té. Más que una simple bebida, el té representa tradición, respeto, armonía y una profunda conexión con la naturaleza. Desde las montañas cubiertas de niebla donde se cultivan sus delicadas hojas hasta las elegantes ceremonias que celebran su preparación, el té ha influido en prácticamente todos los aspectos de la vida china. Ha sido fuente de inspiración para poetas, artistas y filósofos, ha servido como símbolo de hospitalidad y amistad, e incluso ha desempeñado un papel importante en el comercio y la historia mundial. China es considerada la cuna del té y posee una diversidad impresionante de variedades, cada una con sabores, aromas y características únicas. A lo largo de los siglos, esta bebida ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico arte, transmitido de generación en generación. En este video descubriremos la fascinante historia del té en China, conoceremos sus diferentes tipos, exploraremos las antiguas tradiciones que lo rodean, y entenderemos por qué esta bebida milenaria continúa siendo uno de los mayores símbolos de la cultura china. Prepárate para un viaje lleno de historia, aromas y sorprendentes curiosidades sobre la bebida que define a toda una civilización. La historia del té en China se remonta a más de 4000 años, y está rodeada de leyendas que han pasado de generación en generación. La más famosa de todas tiene como protagonista al emperador Shen Nong, una figura legendaria considerada uno de los padres de la agricultura y la medicina china. Según la tradición, alrededor del año 2737 a.C., Shen Nong acostumbraba a hervir agua antes de beberla para proteger su salud. Un día, mientras descansaba bajo un árbol durante uno de sus viajes, algunas hojas fueron arrastradas por el viento, y cayeron accidentalmente en el agua caliente que estaba preparando. Intrigado por el agradable aroma que desprendía aquella infusión, decidió probarla. Para su sorpresa, la bebida tenía un sabor refrescante, y producía una sensación de bienestar y energía. Así, según la leyenda, nació el té. Aunque los historiadores consideran que esta historia pertenece más al mundo de la tradición que al de los hechos comprobados, existen evidencias de que las hojas de té ya eran utilizadas en la antigua China hace miles de años. Inicialmente se empleaban como planta medicinal para aliviar diversas dolencias, mejorar la digestión y aumentar la vitalidad. Con el paso del tiempo, el consumo de té se extendió por todo el territorio chino. Lo que comenzó como una medicina terminó convirtiéndose en una bebida cotidiana, apreciada por emperadores, eruditos, comerciantes y campesinos. De esta forma, el té inició un extraordinario viaje que lo transformaría en uno de los símbolos más importantes de la civilización china y, posteriormente, del mundo entero. Después de su legendario descubrimiento, el té comenzó un largo viaje que lo convertiría en una de las bebidas más importantes de China. Su evolución estuvo estrechamente ligada al desarrollo de las distintas dinastías que gobernaron el país, cada una aportando nuevas formas de cultivo, preparación y apreciación de esta valiosa planta. Durante la dinastía Han, entre los siglos II a.C. y 3 después de Cristo, el té era consumido principalmente como una medicina. Se creía que ayudaba a mejorar la salud, aliviar la fatiga y fortalecer el cuerpo. Poco a poco, su uso se extendió entre las clases altas y los funcionarios imperiales. El gran auge del té llegó durante la dinastía Tang, considerada la edad de oro de la cultura china. En esta época, el té dejó de ser solo una bebida medicinal para convertirse en una parte fundamental de la vida cotidiana. Fue entonces cuando el erudito Lu Yu escribió el clásico del té, la primera obra dedicada por completo al cultivo, preparación y disfrute del té. Durante la dinastía Song, el arte del té alcanzó niveles extraordinarios de refinamiento. Las competencias para preparar y degustar té se hicieron populares entre nobles y académicos, mientras que las ceremonias se volvieron cada vez más elegantes y sofisticadas. Más tarde, en las dinastías Ming y Cheng, surgieron muchas de las técnicas modernas que aún se utilizan hoy. El té en hojas sueltas reemplazó a los antiguos bloques de té comprimido, y aparecieron variedades famosas como el té verde, el oolong y el té negro. Además, el comercio internacional permitió que el té chino llegara a Asia, Europa y otras regiones del mundo. Gracias a la contribución de estas dinastías, el té pasó de ser una simple planta medicinal a convertirse en un símbolo de la cultura, la historia y la identidad de China. Para los chinos, el té es mucho más que una bebida. Es un símbolo de identidad cultural, una tradición milenaria y una parte fundamental de la vida cotidiana.
A lo largo de miles de años, el té ha acompañado a generaciones enteras, convirtiéndose en un elemento presente en celebraciones, reuniones familiares, ceremonias y momentos de reflexión personal. Una de las razones de su importancia es su profunda conexión con los valores tradicionales chinos. El té representa la armonía, el respeto, la tranquilidad y el equilibrio, conceptos que han sido promovidos por corrientes filosóficas como el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Preparar y compartir una taza de té no solo es un acto de hospitalidad, sino también una forma de demostrar cortesía y consideración hacia los demás. En la sociedad china, ofrecer té a los invitados es una costumbre que refleja bienvenida y respeto. También desempeña un papel importante en eventos familiares, especialmente en las bodas tradicionales, donde los novios sirven té a sus padres y familiares mayores como muestra de gratitud y reconocimiento. Además de su valor cultural, el té ha tenido una enorme importancia económica e histórica. Durante siglos fue uno de los productos más valiosos de China, y contribuyó al desarrollo de importantes rutas comerciales que conectaron al país con el resto del mundo. Gracias al comercio del té, la influencia cultural china llegó a regiones lejanas de Asia, Oriente Medio y Europa. Hoy en día, aunque China es una nación moderna y tecnológica, el té sigue ocupando un lugar especial en la vida de millones de personas. Desde las antiguas casas de té hasta los hogares contemporáneos, esta bebida continúa siendo un símbolo vivo de la historia, las tradiciones y el espíritu de la civilización china. China, las regiones más famosas es Zhejiang, ubicada en la costa este de China. Allí se produce el célebre té Longjing o Pozo del Dragón, considerado uno de los mejores tés verdes del mundo. Sus montañas, lluvias abundantes y temperaturas moderadas crean condiciones ideales para el cultivo. Otra región destacada es Fujian, conocida por producir una gran variedad de tés, entre ellos el té blanco, el oolong y algunos de los mejores tés negros chinos. Sus paisajes montañosos y su clima húmedo favorecen el crecimiento de hojas de excelente calidad. En la provincia de Yunnan, situada en el suroeste del país, se encuentra el lugar de origen del famoso té pu'er. Esta región posee antiguos bosques de árboles de té que tienen cientos e incluso miles de años de antigüedad. Por su parte, Anhui es reconocida por tés verdes de gran prestigio, como el Wangshan Maofen, mientras que Jiangsu destaca por la producción del delicado té Biluochun. Gracias a estas y muchas otras regiones, China ofrece una extraordinaria diversidad de tés que reflejan la riqueza natural y cultural del país. Cada taza cuenta la historia de una tierra, un clima y una tradición transmitida durante generaciones. El té verde es, sin duda, una de las bebidas más representativas de China, y la variedad de té más consumida en todo el país. Su historia se remonta a miles de años, y está profundamente ligada al desarrollo de la cultura china. Gracias a su sabor fresco, sus delicados aromas y sus reconocidos beneficios para la salud, el té verde se ha convertido en un símbolo de la tradición y el estilo de vida chino. A diferencia de otros tipos de té, el té verde se caracteriza por sufrir una oxidación mínima durante su procesamiento. Después de ser cosechadas, las hojas son calentadas rápidamente para conservar su color natural y gran parte de sus compuestos beneficiosos. Este método permite obtener una bebida ligera, refrescante y rica en antioxidantes. China produce algunas de las variedades de té verde más famosas del mundo. Entre ellas destaca el Longjing o Pozo del Dragón, originario de la provincia de Zhejiang, conocido por su sabor suave y ligeramente dulce. También son muy apreciados el Biluochun de Jiangsu y el Wangshan Maofen de Anhui, considerados auténticos tesoros nacionales. Además de ser una bebida cotidiana, el té verde ocupa un lugar especial en la cultura china. Es común servirlo en reuniones familiares, encuentros de negocios y ceremonias tradicionales. Muchas personas lo consumen diariamente como parte de una rutina de bienestar, ya que se le atribuyen propiedades que ayudan a la digestión, la concentración y el mantenimiento de una buena salud. Hoy en día, el té verde sigue siendo uno de los mayores orgullos de China, una bebida que combina historia, tradición y naturaleza en cada taza, y que continúa conquistando paladares en todos los rincones del mundo. Aunque muchas personas asocian el té negro con países como India o Sri Lanka, China es en realidad uno de los lugares donde esta variedad alcanzó un desarrollo excepcional. Conocido en chino como té rojo debido al color rojizo de la infusión, el té negro chino es apreciado por sus aromas complejos, su sabor suave y su larga tradición histórica. A diferencia del té verde, el té negro pasa por un proceso de oxidación completa. Durante este proceso, las hojas adquieren tonalidades oscuras y desarrollan sabores más intensos y profundos. Sin embargo, los tés negros chinos suelen ser más delicados, y menos astringentes que muchas variedades producidas en otras partes del mundo, lo que les otorga una personalidad única.
Entre los tés negros más famosos de China destaca el Keemun, originario de la provincia de Anhui. Este té es conocido por sus notas florales, afrutadas y ligeramente ahumadas, siendo considerado uno de los mejores tés negros del planeta. Otro ejemplo destacado es el Lapsang Souchong, procedente de Fujian, famoso por su característico aroma ahumado obtenido mediante el secado de las hojas sobre madera de pino. Además de su exquisito sabor, el té negro chino ha desempeñado un papel importante en la historia del comercio internacional. Durante siglos fue exportado a Europa, Oriente Medio y Rusia, contribuyendo a la difusión de la cultura del té en todo el mundo. En la actualidad, el té negro chino continúa siendo una bebida muy valorada tanto dentro como fuera de China. Su equilibrio entre intensidad y elegancia, junto con la enorme variedad de estilos existentes, lo convierten en una de las expresiones más refinadas del arte tradicional del té chino. El té oolong es una de las variedades más fascinantes y sofisticadas de China. Su nombre significa aproximadamente dragón negro, y ocupa un lugar especial dentro de la cultura del té debido a que combina características tanto del té verde como del té negro. Gracias a su proceso de elaboración único, ofrece una extraordinaria variedad de sabores y aromas que lo convierten en una de las bebidas más apreciadas por los conocedores del té. Lo que distingue al té oolong es su nivel de oxidación parcial. Mientras que el té verde apenas se oxida y el té negro se oxida completamente, el oolong se encuentra en un punto intermedio. Dependiendo de la técnica utilizada por los maestros productores, la oxidación puede variar considerablemente, dando lugar a tés ligeros y florales o a infusiones más intensas y tostadas. Las principales regiones productoras de té oolong se encuentran en las provincias de Fujian y Guangdong. Entre las variedades más famosas destaca el Keguanyin, conocido por sus delicados aromas florales y su sabor suave y refrescante. También es muy apreciado el Da Hong Pao, un legendario té cultivado en las montañas Wuyi, famoso por su complejidad y riqueza de matices. La elaboración del oolong requiere una gran habilidad y experiencia. Las hojas son cuidadosamente marchitadas, agitadas, oxidadas parcialmente y luego tostadas para lograr el equilibrio perfecto entre aroma, sabor y textura. Este proceso artesanal ha sido perfeccionado durante siglos, y es considerado una auténtica forma de arte. Además de su exquisito sabor, el té oolong es valorado por su capacidad para ofrecer múltiples infusiones a partir de las mismas hojas, revelando nuevos matices en cada taza. Por esta razón, muchos amantes del té lo consideran una de las expresiones más refinadas y elegantes de la tradición china del té. El té blanco es una de las variedades más elegantes y exclusivas de China. Considerado por muchos expertos como uno de los tés más puros que existen, se caracteriza por su delicado sabor, su aroma sutil y su proceso de elaboración mínimamente intervenido. Su nombre proviene de los finos vellos blancos que cubren los brotes jóvenes de la planta del té, dándoles una apariencia plateada y distintiva. La mayor parte del té blanco de alta calidad se produce en la provincia de Fujian, una región famosa por sus montañas, su clima húmedo y sus antiguas tradiciones relacionadas con el cultivo del té. Allí nacieron algunas de las variedades más prestigiosas, como el Bai Ao Yin Yen o agujas de plata y el Bai Mudan o peonía blanca, ambas apreciadas por su refinamiento y suavidad. A diferencia de otros tipos de té, el té blanco pasa por un proceso muy simple. Después de la cosecha, las hojas y brotes se dejan marchitar y secar de forma natural, sin una oxidación significativa ni procesos intensivos de calentamiento. Esto permite conservar gran parte de sus compuestos naturales y desarrollar un perfil de sabor ligero, fresco y ligeramente dulce. Durante siglos, el té blanco fue considerado una bebida de lujo reservada para la nobleza y las clases más privilegiadas. Incluso hoy sigue siendo uno de los tés más valorados del mercado debido a la cuidadosa selección de sus brotes, y a la limitada producción de las variedades más exclusivas. Gracias a su delicadeza, su elegancia y su estrecha conexión con las antiguas tradiciones chinas, el té blanco continúa siendo una de las joyas más preciadas de la cultura del té en China. El té pu'er es una de las variedades más singulares y prestigiosas de China. Originario de la provincia de Yunnan, en el suroeste del país, este té ha ganado fama mundial por una característica que lo diferencia de casi todos los demás: mejora con el paso del tiempo. Al igual que ocurre con algunos vinos de alta calidad, el pu'er puede envejecerse durante años o incluso décadas, desarrollando sabores y aromas cada vez más complejos. Su historia se remonta a más de 1000 años, cuando los comerciantes transportaban té a través de antiguas rutas comerciales que conectaban China con otras regiones de Asia.
Durante estos largos viajes, las hojas experimentaban cambios naturales debido al tiempo y las condiciones ambientales, dando origen a un sabor único que terminó convirtiéndose en una característica muy apreciada. El pu'er se elabora a partir de hojas de té cultivadas en Yunnan, una región famosa por albergar antiguos árboles de té, algunos con cientos e incluso miles de años de antigüedad. Tras la cosecha, las hojas son procesadas y sometidas a una fermentación especial que continúa evolucionando con el tiempo. Existen dos tipos principales de pu'er. El pu'er shong o crudo, que envejece de manera natural durante años, y el pu'er sho o maduro, que pasa por un proceso acelerado de fermentación. Ambos ofrecen perfiles de sabor muy diferentes, pero igualmente apreciados por los amantes del té. Además de su riqueza histórica y cultural, el pu'er es valorado por su sabor profundo, sus notas terrosas y su capacidad para transformarse con los años. Por estas razones, es considerado una auténtica joya dentro del mundo del té chino, y una de las expresiones más fascinantes de esta antigua tradición. La calidad excepcional del té chino comienza mucho antes de llegar a una taza. Todo el proceso se inicia en las montañas y colinas donde se cultivan las plantas de té, en regiones que cuentan con condiciones naturales ideales, como abundantes lluvias, suelos fértiles, temperaturas moderadas y frecuentes nieblas que protegen las hojas de la luz solar directa. Las plantas de té pueden crecer durante muchos años, e incluso algunas alcanzan varios siglos de antigüedad. Los agricultores cuidan cuidadosamente cada cultivo, controlando factores como la humedad, la altitud y el estado del suelo para garantizar hojas de la mejor calidad. En muchas regiones tradicionales, el cultivo sigue realizándose con métodos transmitidos de generación en generación. La cosecha es una de las etapas más importantes. Generalmente se lleva a cabo durante la primavera, cuando aparecen los brotes más tiernos y aromáticos. Los recolectores seleccionan cuidadosamente las hojas jóvenes y los brotes a mano, evitando dañar la planta. Este trabajo requiere gran experiencia, ya que la calidad del té depende en gran medida de elegir las hojas adecuadas en el momento preciso. Una vez recolectadas, las hojas son transportadas rápidamente para comenzar su procesamiento. Dependiendo del tipo de té que se desee producir, las hojas pasarán por diferentes etapas como marchitado, enrollado, oxidación, secado o fermentación. Gracias a la combinación de un entorno natural privilegiado, técnicas tradicionales y el trabajo meticuloso de los productores, el cultivo y la cosecha del té chino continúan siendo considerados un verdadero arte, fundamental para preservar la calidad y la reputación de los mejores tés del mundo. La ceremonia tradicional del té es una de las expresiones más elegantes y representativas de la cultura china. Más que un simple método para preparar una bebida, se trata de un ritual que refleja valores profundamente arraigados en la sociedad, como el respeto, la armonía, la paciencia y la gratitud. A través de esta práctica, el té se convierte en un medio para fortalecer las relaciones humanas y promover la tranquilidad interior. Durante la ceremonia, cada movimiento tiene un significado especial. Desde la preparación de los utensilios hasta el vertido del agua y el servicio de las tazas, todo se realiza con atención y precisión. El objetivo no es únicamente obtener una buena infusión, sino también crear un ambiente de calma y conexión entre los participantes. Uno de los estilos más conocidos es el Gong Fu Cha, una técnica tradicional que utiliza pequeñas teteras y varias infusiones de las mismas hojas para revelar gradualmente todos sus aromas y sabores. Este método permite apreciar la complejidad del té, y resaltar la habilidad de quien lo prepara. La ceremonia también desempeña un papel importante en la vida social y familiar. En muchas ocasiones especiales, como reuniones familiares, visitas importantes o bodas tradicionales, servir té es una muestra de respeto y cortesía. En las bodas, por ejemplo, los novios ofrecen té a sus padres y familiares mayores como símbolo de agradecimiento y honor. A lo largo de los siglos, la ceremonia del té ha trascendido su función práctica para convertirse en una manifestación cultural que representa la búsqueda china de equilibrio, armonía y conexión con las tradiciones ancestrales. Además de ser una de las bebidas más apreciadas de China, el té ha sido valorado durante siglos por sus posibles beneficios para la salud. Desde la antigüedad, los médicos y estudiosos chinos lo consideraban una bebida capaz de promover el bienestar físico y mental. Por esta razón, el té no solo forma parte de la cultura y las tradiciones del país, sino también de sus prácticas relacionadas con el cuidado de la salud. Una de las principales razones de su popularidad es su riqueza en antioxidantes, compuestos naturales que ayudan a proteger las células del organismo frente al daño causado por los radicales libres. Gracias a estas propiedades, muchas personas consideran que el consumo regular de té puede contribuir al mantenimiento de una buena salud general. El té también es conocido por su capacidad para proporcionar energía y mejorar la concentración.
La cafeína presente en sus hojas actúa de manera más suave que la del café, ofreciendo una sensación de alerta sin provocar una estimulación excesiva. Por ello, ha sido durante siglos la bebida favorita de eruditos, funcionarios y estudiantes. Además, diversas variedades de té son apreciadas por favorecer la digestión, especialmente después de las comidas. En muchas regiones de China existe la costumbre de beber una taza de té para ayudar al organismo a procesar mejor los alimentos y mantener una sensación de bienestar. Otro aspecto valorado es su capacidad para promover momentos de relajación y tranquilidad. El simple acto de preparar y disfrutar una taza de té puede convertirse en una pausa que ayuda a reducir el estrés y fomentar el equilibrio mental. Aunque el té no debe considerarse una medicina milagrosa, su combinación de tradición, sabor y propiedades naturales ha contribuido a que siga siendo una de las bebidas más consumidas y respetadas en China y en gran parte del mundo. Las casas de té han sido durante siglos uno de los centros más importantes de la vida social en China. Estos lugares no solo sirven para disfrutar de una taza de té, sino que también funcionan como espacios de encuentro donde las personas pueden conversar, relajarse y compartir experiencias. A lo largo de la historia, han desempeñado un papel similar al de los cafés en Occidente, convirtiéndose en puntos de reunión para personas de todas las edades y clases sociales. Desde la antigüedad, comerciantes, viajeros, eruditos y funcionarios acudían a las casas de té para descansar y socializar. Allí se intercambiaban noticias, se discutían ideas, se realizaban negocios e incluso se celebraban reuniones familiares. En muchas ciudades, estos establecimientos también ofrecían música tradicional, narraciones de historias y espectáculos culturales. En regiones como Sichuan, especialmente en la ciudad de Chengdu, las casas de té siguen siendo parte esencial de la vida cotidiana. Es común ver a grupos de amigos y familiares pasando largas horas conversando mientras disfrutan de distintas variedades de té. Hoy en día, aunque China es una sociedad moderna y tecnológica, las casas de té continúan siendo lugares muy valorados. Representan un refugio de tranquilidad donde las personas pueden alejarse del ritmo acelerado de la vida moderna, y mantener vivas tradiciones que forman parte del patrimonio cultural chino desde hace cientos de años. El té chino posee una historia tan extensa que está lleno de curiosidades sorprendentes. Una de las más interesantes es que China es considerada la cuna del té, y cuenta con una tradición de consumo que se remonta a más de 4.000 años. Lo que comenzó como una planta medicinal terminó convirtiéndose en una de las bebidas más populares del planeta. Otra curiosidad es que los chinos suelen llamar té rojo a lo que en Occidente se conoce como té negro. Esta diferencia se debe al color rojizo que adquiere la infusión al prepararse, en lugar del color oscuro de las hojas secas. En la provincia de Yunnan existen antiguos árboles de té que tienen cientos e incluso miles de años de antigüedad. Algunos de estos árboles todavía producen hojas utilizadas para elaborar exclusivos tés pu'er, considerados auténticos tesoros por los coleccionistas y aficionados. También resulta sorprendente que ciertas variedades de té alcancen precios extremadamente elevados. Algunos tés raros y de producción limitada pueden venderse por miles de dólares debido a su calidad, historia y escasez. Otra tradición curiosa se observa durante las ceremonias del té. En algunas regiones, cuando alguien sirve té, los invitados muestran su agradecimiento golpeando suavemente la mesa con 2 o 3 dedos, una costumbre que simboliza una reverencia respetuosa. Hoy en día existen miles de variedades de té producidas en China, cada una con características únicas. Esta enorme diversidad refleja la riqueza cultural, geográfica e histórica del país y demuestra por qué el té sigue siendo uno de los símbolos más importantes de la civilización china. El legado del té chino se extiende mucho más allá de las fronteras de China. A lo largo de los siglos, esta bebida milenaria se convirtió en uno de los productos más influyentes de la historia, contribuyendo al intercambio cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Desde las antiguas rutas terrestres hasta las grandes rutas marítimas, el té ayudó a conectar civilizaciones, y a difundir aspectos importantes de la cultura china por todo el mundo. A medida que el comercio crecía, el té llegó a países de Asia, Oriente Medio y Europa, donde fue adoptado y adaptado a diferentes costumbres. Con el tiempo, surgieron nuevas tradiciones relacionadas con su consumo, pero muchas de ellas tuvieron su origen en las técnicas y conocimientos desarrollados en China durante siglos. Además de su impacto económico, el té también transmitió valores culturales asociados con la tranquilidad, la armonía y el respeto. Las ceremonias del té, el arte de su preparación y la apreciación de sus aromas y sabores inspiraron prácticas similares en diversos países. En la actualidad, miles de millones de personas disfrutan del té cada día, convirtiéndolo en una de las bebidas más consumidas del planeta.
Sin embargo, detrás de cada taza sigue presente la huella de China, el lugar donde comenzó esta extraordinaria historia hace más de 4000 años. Por todo ello, el té chino no es solo una bebida, sino un legado cultural que continúa uniendo a personas de diferentes culturas y generaciones alrededor del mundo. Y así concluimos nuestro recorrido por la fascinante historia del té en China, una bebida que ha acompañado a esta gran civilización durante miles de años, y que hoy sigue siendo un símbolo de tradición, cultura y armonía. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo sus orígenes, variedades, costumbres y curiosidades. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campana para seguir explorando juntos los increíbles secretos de China. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura.